Integrar es transformar y lo que abrazo me libera. Bienvenidos a otro podcast de Lo que somos. Aquí vamos a extender el podcast anterior que nos pareció que nos quedamos cortas en el tema de las emociones, lo importante que es aprender de ellas, poderles poner el nombre. Hoy vamos a hablar, creo que de dos temas súper importantes relacionados a las emociones. Uno es cómo es que logro realmente aprender a autorregularme, cómo se regulan, ya que hablamos la vez pasada que no podemos controlarlas. Eh, son, eh, son, eh, son automáticas, vienen de un impulso, de un estímulo externo o interno. Entonces, ¿cómo podemos aprender a regularlas? Y la otra es, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no las queremos sentir? ¿Qué pasa cuando las reprimimos, consciente o inconscientemente? Entonces, otra vez, bienvenidos y te doy la palabra, Sole. ¿Qué pasa cuando simplemente no las queremos ver? No vamos a poderle poner un nombre a esa emoción, la vamos a reprimir y la queremos sacar rapidito de ahí, no nos gusta sentir eso. Bueno, tan simple y algo que de seguro nos ha pasado alguna vez a todos. Y es que cuando no nos permitimos sentir las emociones, cuando no nos permitimos aceptarlas e integrarlas, nuestro cuerpo va a empezar a psicomatizar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando psicomatizamos, muchas veces empezamos a caer en una misma enfermedad recurrente. Te interrumpo, ¿qué es psicomatizar? La psicomatización es cuando nuestro cuerpo ha reprimido tanto esa emoción que empieza a despertar síntomas, ¿no es cierto? Y para Síntomas físicos. síntomas físicos, exactamente. Y para mí, el síntoma hay que darle la bienvenida y es nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado, porque nos está llamando la atención y nos está diciendo, cuidado, porque si tú no lo trabajas, este síntoma pequeñito puede terminar en una gran enfermedad, que no me gusta nombrar la enfermedad, sino en una situación, en una psicomatización de la cual va a ser más difícil salir. Entonces, para mí, el síntoma es ese llamado de atención que te permite ir hacia adentro, hacia esa integración de las emociones para poder elaborar. Y me parece súper interesante escucharte porque me voy a mi propia historia personal y cómo llegué a donde ti van a ser como, no sé, 11 años, 11 años que nos conocimos. Y vine donde ti porque tenía un síntoma físico. Tenía una gastritis impresionante, tenía una gastritis crónica, una inflamación importantísima, que en ese momento vine realmente, y me acuerdo, creo que dije en uno de los podcasts, vine porque mi mamá se enfermó y quería como hablar con alguien y quería realmente tener un espacio de reflexión y que me ayudaras porque estaba muy angustiada y preocupada y triste con la situación. Solo que ahí descubrimos, o descubrí yo con tu ayuda, que este síntoma físico que yo tenía era de un resentimiento que yo había creado, porque en el podcast anterior dijimos, cuando tienes iras, cuando algo te produce iras, era además de una relación cercana que yo tenía y yo estaba sintiendo muchísimas iras, eh, y eso me produjo un resentimiento grande, no lo supe gestionar. ¿A qué quiere decir con lo que no lo supe gestionar? Nunca supe comunicar, no sabía que estaba sintiendo tantas iras, no sabía que estaba brava con esta persona. Em, y eso se fue creando este resentimiento y este dolor profundo que yo tenía, que poco a poco en terapia lo fui sacando, fui entendiendo por qué estaba brava, de dónde venía esa ira. Y es increíble, estuve tomando medicinas mucho tiempo y cuando acabé con mi proceso, nunca más te puedo decir que yo no he tenido gastritis, nunca más creo que volví a tener gastritis. Sí, es realmente increíble y como tú dices, para gestionar esas emociones tenemos que integrarlas. ¿Y qué es integrarlas? Es aceptarlas,
reconocerlas, abrazarlas, como dijiste al comienzo. Ese momento las estamos haciendo tan parte de nosotros que podemos ahí realmente identificar qué es lo que nos está pasando y qué está generando estas emociones. ¿Qué es lo que está generando esto que estoy sintiendo? Para poder trabajarlo. ¿Qué es gestionar? Es trabajar. ¿Desde dónde lo trabajamos? Primero con nosotros mismos. ¿Qué bulla me está haciendo estas emociones aquí? ¿Qué es lo que cada vez que siento me pone el dedo en la llaga y hace que me duela? Reconocerlo para poder gestionar. Si es que tiene que ver con otra persona, pues entramos en esa parte, como hablamos en el podcast anterior, de hacerme yo responsable de lo que a mí me corresponde y también comunicarlo para poder llegar a esos acuerdos. Sí. Yo digamos, en lo personal, nunca he como que digamos, por no expresar las emociones, no se me ha dado ninguna, yo sí voy a usar enfermedad porque me cuesta decir la otra palabra, porque es un trabalenguas, pero he visto bueno, en mucha gente cómo su cortisol o cómo se daña su tiroides o cómo inclusive muchas veces termina en cáncer y es muchas veces que no saben expresar o que tienen miedo de expresar sus emociones o de trabajar en sus emociones, que prefieran taparlas. Yo creo que siempre he tenido la suerte, digamos, de tener como que mis confidentes, mis amigas, que cualquier cosita que me pasa les llamo o llamo a ti, entonces yo sí voto demasiado y creo que eso, no sé si es que identifico automáticamente mis emociones, pero las hablo. Y eso me ha ayudado a mí en mi vida sin saber, sin ser experta, sin ser consciente, porque no era consciente. Me ha ayudado en mi vida a no, digamos, enfermarme de algo, o sea, de no que sea gastritis o migrañas o esas cosas, porque hablo mucho de mis emociones, de lo que siento con las personas, como hablábamos en el podcast de vulnerabilidad, con las personas con las que conecto, no con todo el mundo. Porque lo hablas, pero te hago una pregunta. Esas emociones que tú las hablas son recurrentes y entonces todo el tiempo estás hablando con tus amigas de esas emociones, caes recurrentemente en la misma emoción. No, o sea, hablo de las 5, o sea, a veces de miedo. Sí, pero ejemplo, puede ser miedo, puede ser miedo. Si es que tú sientes miedo y lo hablas. Me estoy basando en las 5. Después, sí, no importa, de lo que estés sintiendo, no sé, estoy desilusionada con tal situación, vamos a poner así, o lo que sea. Cada vez que tú hablas con tus amigas, o sea, tú descargas, tú sacas esas emociones, pero eso es lo que quiero preguntarte. Esa emoción que tú hablas, ¿se repite? ¿Es recurrente? Hay una que siempre, digamos, que tiene un círculo vicioso que no, digamos, no está entre las 5 esas, pero debe ser un derivado. No importa que sean las 5, que sean... No sé cuál sea la mamá, pero siempre me pasa que me cuesta mucho, como les mencioné, decir que no, o me duele mucho la deslealtad, o el dar demasiado y el no poner límites. Eso sí es recurrente, estoy consciente y, o sea, me cuesta, o sea, estoy en ese proceso, pero es recurrente. Qué hermoso que traigas este ejemplo, Fer, porque eso es lo que suele pasar, que creemos que al conversarlo estamos liberando, estamos trabajando nuestras emociones y pensé que por eso no me enfermaba. No, eso te ayuda a soltar y hacerlo. Lo importante, y ahí es donde viene el integrar. El momento en que nosotros integramos, o sea, reconocemos, a ver, esta emoción o esta sensación o este sentimiento que se prende una y otra vez, ahora con María, mañana con Pepito, lo que sea, con esto. Tú lo estás hablando, pero no lo estás gestionando. Uno lo gestiona internamente. Esa es la parte más importante. Exacto, y es que esa es la clave, y es que la herida interna es la que va a evitar que tú psicomatices. No lo que estás sintiendo este momento, sino lo que realmente esa herida que está llevando, que está guardada ahí
y que cada vez que ocurre una situación similar, se vuelve a aprender, lo vuelvo a sentir, me voy al cafecito con mis amigas, qué rico porque me escuchan, lo hablo y ya pasó. Yo tengo este como manual en mi cabeza que he aprendido y que lo uso también en mis talleres. Entonces es como tiene 3 pasos. Entonces, primero es aprender a nombrar, que hablamos también en el otro episodio, aprender a nombrar la emoción, cómo me siento y ponerle ese nombre y ese apellido que muchas veces no tenemos del lenguaje. Para ponerle el nombre se puede aprender, hay un montón de recursos allá afuera. Entonces, primero le pones el nombre. Segundo es validas, porque hay muchas veces que nos sentimos mal por sentir algo o no lo queremos sentir o nos juzgamos por estar sintiendo X o Y emoción. Las emociones no las controlamos, ya hablamos, vienen de un estímulo externo o interno. Entonces hay que validar y decir, ok, lo que estoy sintiendo es válido y me quiere decir algo. Y después, si es una emoción que tal vez trae consigo mucha energía, hay emociones que son más poderosas que otras, es cómo me autorregulo, cómo logro regular para no actuar desde el impulso y no llegar a pegarle 3 gritos a uno de mis hijos o pelearme con mi marido porque vengo de algún lado sintiendo ira. Entonces, ¿cómo logro eso? Y hay varias herramientas y creo que para cada persona es diferente porque no todos somos iguales, entonces a lo mejor lo que me sirve a mí no te sirve a ti, Fer. Entonces es... Y cada uno manifiesta su emoción con otra emoción diferente, como decías, o sea, ponte hay gente que hablamos en el primer capítulo, o sea, como que hay gente que digamos, si se siente triste, reacciona con ira. Hay gente que si se siente, no sé, con miedo, reacciona con victimización. O sea, creo que eso también es importante mencionar, o sea, porque en tu día a día estás así y volvemos y caemos en lo mismo que dije la vez pasada. El mal genio, el víctima, el llorón, el sensible, es que por lo que no supo gestionar y lo que sea, pero es una reacción de algo que está pasando. Y entonces eso es súper importante también muchas veces para, inclusive para poder entender al resto, es de dónde viene esa actitud. Y algo que yo quiero aclarar ahí es que cuando decimos y cuando tú me preguntabas, la emoción se produce por un estímulo externo y también me preguntaste si también interno y te dije sí, pero el estímulo interno es justamente esas heridas que tenemos. Y esas heridas son causadas ¿por qué? Por experiencias que nos dolieron, programas que están ya anclados en nosotros y que prenden esta emoción. Entonces, con cualquier situación externa, vamos a regresar a eso. Cómo nos estamos hablando internamente. Absolutamente. De las cosas que a mí más me ha servido aprender y de las herramientas creo que más poderosas que tengo ahora en mi vida y que por eso me encanta compartir y ahora lo comparto en el podcast, lo comparto mucho en mis talleres, es esta idea de que sobre eso, sobre lo que estamos pensando y cómo reaccionamos, tenemos todo el control. Porque siempre vivimos tratando de controlar a la gente, ¿has visto? Y a nuestras relaciones y a lo que pasa fuera de los hijos. Y estamos en esta constante búsqueda de cómo controlo las situaciones. Y las situaciones externas no las podemos controlar. Solo que a nosotros mismos, cómo estamos pensando, cómo estamos hablándonos, sí podemos controlar. Porque si aprendemos a escucharnos y vemos cuál es la calidad de nuestros pensamientos, podemos parar. Podemos ponerle, siempre le hago este ejemplo, es como que tenemos el angelito y el diablito adentro de la cabeza y nos habla el angelito y nos habla el diablito. Entonces, cuando habla el diablito, ¿qué pasa? Se producen emociones. Y si el diablito me está hablando de las cosas feas y las cosas que me dolieron y me se están produciendo estas emociones difíciles y me está llevando a la ira y me está llevando a la tristeza y me está llevando al dolor y al sufrimiento. Está incrementando la intensidad de la emoción. Y si es que logramos ver que el angelito nos está hablando y le decimos, perdón, al diablito le dices, angelito, párale, y buscamos esa conversación interna más bondadosa, eh, más, eh, más bondadosa creo que es la palabra. Claro, eh, vamos a poder gestionar después, ¿qué? Nuestra reacción. Sí.
Y tú dijiste algo cuando hablabas de la autorregulación y esa autogestión, donde tú hablaste de validación de las emociones. Pero yo creo que antes de la validación es importante la aceptación. Porque si tú Pero no... propia, externa. No, aceptación de lo que estás sintiendo, Ajá. de tus emociones. Si yo acepto que, no sé, soy explosiva porque soy impaciente y porque esto me genera tal o cual cosa, ahí empiezo a validar. Para mí, tú no puedes validar una emoción, que validar es saber que tienen importancia, que están ahí, que no son ni buenas ni malas, que te van a ayudar, pero para poder validar necesariamente tienes que primero aceptarlas. Oye, pero una cosa que en verdad no había escuchado hace años, esa palabra debe ser por el crecimiento personal, que tú dices, todas las emociones son válidas, que la sociedad les llama defectos. Entonces, creo que esa palabra tiene que desaparecer del vocabulario humano, o si existen los defectos dentro de las emociones. Para mí, utilizamos palabras que no están usadas apropiadamente, ¿ya? Los defectos es, para mí, algo que... Es que ni siquiera le llamaría defecto. Defecto es que esta taza tenga una raya o algo que no esté bien pegada a su orejita. Eso es un defecto. A mí me gusta usar la palabra que usamos, ya hemos usado en otros podcasts, son limitaciones. Sí, Se llaman limitaciones. Todos tenemos limitaciones. Pero pueden ser limitaciones o pueden ser debilidades. Pero son causadas por emociones no curadas. Pero las emociones no... O no gestionadas. Sí, pero las emociones no tienen nada que ver con los defectos. Y ser, por ejemplo... Es que muchas veces, o sentir yo me acuerdo, una mi mamá emoción. me decía, tu defecto es que eres muy impaciente, por decir. Bueno, eso... Pero eso causa... Es que de verdad eso lo que es una debilidad. Yo también soy súper impaciente y súper... Y yo les dije, cuando hicimos Lo que somos, el primer capítulo de quién somos, yo les dije, mis limitaciones es que soy súper impaciente, súper impulsiva. Pero mi punto es limitaciones, defectos o como se llamen, vienen de emociones mal gestionadas, porque muchas veces puede ser eso, o sea, Experiencias o de cómo creciste. puede que yo sea una persona miedosa porque, no sé, en mi infancia mis hermanas me contaban historias, no es verdad, no, pero estoy inventándome, o porque por experiencias que yo he tenido o por cosas que capaz no las gestioné y como que perdí ese miedo, o sea, hay muchas gentes que, o sea, digamos, yo por ejemplo, como dije, tengo pavor a la muerte porque pasé una muerte y no quiero volver a sentir ese sentimiento de tristeza o esa emoción de tristeza. Entonces, por eso digo, esas limitaciones vienen de emociones mal gestionadas. Y de experiencias y de experiencias quizá no bien trabajadas, porque si a esas experiencias tú les pones en ese contexto positivo, porque para mí toda situación, toda experiencia, por más triste, dolorosa, frustrante que sea, te va a dar tanto aprendizaje, tanto crecimiento, que ahí es cuando tú has trabajado para convertirla en eso tan positivo. Y solo quiero también, la palabra defecto. Imagínate el peso que tienen las palabras que nos decimos, y la palabra defecto es como que algo está dañado. La palabra limitación quiere decir, esto me cuesta, solo que sí puedo trabajarlo. Se puede hacer algo para mejorar. Con esto que tú estás diciendo de las limitaciones, se me vino ahorita un ejemplo. Si yo veo que alguna persona, no sé, de mi familia, es una persona muy explosiva, con muchas reacciones de ira, con muchas reacciones de enojo, me hace una bulla interna y posiblemente yo no quiera aceptar esa emoción en mí. Yo no quiero aceptar esa ira o ese enojo. Exacto. Y al rato que yo lo niego, al rato que yo todo está bien. Ajá, sí, lo niego, no lo estoy integrando en mí. Esa ira, a causa de algo, va a terminar enfermándome. Yo tengo ahí una pregunta
súper que se relaciona un poco con el control que habló Victoria y también evitar el conflicto, que yo soy una persona que con tal de a veces no expreso mis emociones, digamos, si una persona me hace sentir mal y eso, por evitar el conflicto y la paso y capaz se queda ahí. Que puedes llevar lo que hablamos del resentimiento. No sé si es que se queda bien atrás de mi corazón, pero el resentimiento me dura 3 doritos después y ya estoy como si nada pasó. Por ejemplo, me pasa, alguien me dice algo, llamo, Victoria, bla, 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 y después ya le veo a la persona, ¿qué fue? Y no es hipócrita ni nada, sino ya me pasó. Entonces no es resentimiento, es que te dio iras en ese momento y ya pasó, ya se fue la emoción. Sí, pero lo que sí muchas veces cuando no dejas de ir un poco a la emoción, que ahí es donde caes en el estado, sí me ha pasado que te quedas como que con esa cosita y por evitar conflicto, por no tener problemas, porque estás más cómodo así, que eso es lo que, y por control de las cosas, por control de las emociones tuyas, no del resto, dejas de hacer cosas que capaz se quedan ahí guardadas. Y eso es algo que yo veo muy recurrente en la mayoría, al menos de nuestra sociedad, un poco por como protegerse y lo que hablamos de la vulnerabilidad y la máscara. Y eso es un mensaje que yo creo que debería ser muy poderoso para mí, comenzando para mí, o sea, porque yo a veces tengo miedo de hablar y de decirle, digamos que Victoria me ofendió, Vika, no me gustó cómo me dijiste las cosas y dejas, ajá, pero he visto personas que son muy valientes y que hacen esos reclamos y la saben, o sea, y están como, tenía que decirlo. Y capaz de esa persona tenga menos amigas, posiblemente porque fue muy directa y muy valiente, pero uno a veces como por complaciente, no sé de dónde viene eso. Ahí también tiene mucho que ver cómo va la autoestima, que ya lo vamos a hablar porque y van a ver cómo se va a conectar, pero hay una frase poderosísima, maravillosa, que la amo y que yo me repito todo el tiempo y es: suelta el control sobre todo aquello que no depende de ti y toma el control sobre cómo tú te quieres sentir. Es increíble. Esa frase es tan clave absolutamente. Y es súper liberadora Porque también. ¿cómo me quiero sentir? Me quiero sentir así. Entonces, reconozco, acepto, valido, integro, proceso, gestiono. Y ahí sí, estoy, como tú dijiste en la primera frase, abrazando para transformar. 100%. Y esa es Porque la el rato clave. que uno logra agarrar ese control interno propio que tenemos, podemos empezar otra vez, voy a la autorregulación y a manejar las reacciones que estamos teniendo. Entonces, en vez de andar por la vida desde el impulso, el conflicto, la reactividad, ya viene un comportamiento, no quiero ser repetitiva con las palabras que uso, pero gestionado, regulado. Como el de Let Them. Que viene, sí, ese es un libro que puedes recomendar a la audiencia, que viene desde un proceso que has creado esta conciencia sobre pienso, siento, reacciono. Y la coherencia. Entras en la coherencia y ahí también estamos integrando y estamos llegando a esa inteligencia emocional para poder gestionar. Cuando vivimos una situación, tú y yo tenemos aquí una desaveniencia, Victoria, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a explotar, las dos. Tú tienes tu punto de vista desde tu lugar que es perfecto, tus emociones, tus sentimientos, y son tan válidas como las mías. Porque además, estas emociones, tanto las tuyas como las mías, vienen de tu bagaje y de mi bagaje, de tus experiencias y mis experiencias. ¿Qué hacemos del momento en que gestionamos adecuadamente, identificamos, ok, esto que pasó con Victoria me hizo sentir así, 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 pasa esto es lo que yo creo, lo mismo pasa contigo? Vamos a poder sentarnos a dialogar, a llegar a un acuerdo y a una negociación para que nuestra relación siga floreciendo. Solo que ese paso antes que dijiste, solo quiero hacer este puntito, es tan simple lo que acabas de decir y tan complejo. Sí. Porque el poder aceptar y validar que la perspectiva y la situación vista desde otros ojos es tan válida como la nuestra,
es gigante. Yo creo que eso resolvería muchísimos de los problemas de la vida. Y el poder tener esa madurez y esa inteligencia de validar en el otro es gigante. Porque además uno siempre está cuidando el ego, o sea, en general, siempre está cuidando el ego de cada uno y el interés de cada uno. Entonces, ahí tenemos una limitación enorme todos los seres humanos y es entender qué le pasa al resto. ¿Por qué, por ejemplo, puede haber tenido una reacción reactiva conmigo? Y obviamente esa persona, te encantaría, el otro día yo tenía miedo de hablar con alguien porque tenía miedo de porque la persona es más reactiva, que me reaccione y yo como no me gusta el conflicto, me hago chiquitita, entonces no sabes cómo va a reaccionar esa persona, pero algo escuchaba o alguien me decía el otro día que es mejor como decir sin esperar. Expectativa, fui yo la que te dije. Y la verdad, y bueno, y es que aquí en este punto, y lo que tú acabas de decir, si yo les digo a ustedes cuál es el sentimiento más increíblemente maravilloso que puede existir. ¿Qué dicen? El amor, ¿verdad? Pero hay algo que necesita el amor para que realmente haya ese amor, y es la compasión. Y la compasión, bien dicha, porque la compasión también es muy mal interpretada y creen que la compasión es tener lástima. Y no es eso. La compasión es lo que tú dijiste, Fer. La compasión es ponerte no solamente en la piel del otro, sino comprender que esa persona es lo que es de acuerdo a sus experiencias, a sus creencias, a lo que es, a lo que siente, a lo que ha vivido. La compasión una vez me dijeron que era sentir con. ¿Qué quería decir eso? Sentir con. Nace de la empatía, porque la empatía es, oye, yo entiendo que este momento tú estás así, no voy a venir a molestarte, ¿no es cierto? Soy empática contigo. La compasión va mucho más allá, la compasión nos abre verdaderamente a amar. No podemos amar a alguien si no entramos en esa compasión. La compasión también es un tema maravilloso y larguísimo si empezamos a ahondarlo, pero lo topé porque tú lo dijiste y de verdad, el poder gestionar y el poder validar los puntos de vista del otro y el soltar ese control conecta desde la compasión. Y solo para ir un poco, creo que vamos a ir cerrando un poquitín, pero Solo tengo que comentar algo. Está tan bueno el podcast que le veo al filmógrafo. Sí, totalmente. Está encantado, así que no. y justamente por eso quiero volver, porque alguna gente se estará preguntando, bueno, nunca nos dijeron cómo regular, cómo gestionar, cuáles son esas herramientas, si bien hemos mencionado por aquí y por acá, hay un montón. Obviamente el ejercicio número 1, un montón de gente ya descubrió el salir a hacer ejercicio, caminar, mover mi cuerpo es una manera increíble para autorregularse emocionalmente. Escribir. El escribir es, y uso yo muchísimo esa herramienta en mis talleres, porque hay veces que las personas a lo mejor no están en el lugar donde quieren abrirse o quieren compartir sus cosas muy íntimas con otras personas. El ponerlo sobre papel, siempre les digo, el papel aguanta todo. Es impresionante. Es súper liberador y te ayuda muchísimo a autorregular y gestionar cómo te estás sintiendo. En la respiración, y ahora está súper en auge, ya, y la gente dice, es que la meditación, y yo la verdad admiro muchísimo a las personas que han aprendido y que logran meditar. Yo personalmente todavía no lo logro. Lo que sí he logrado hacer y aprender es la respiración consciente, como el respirar correctamente oxigena tu cuerpo y tu cerebro. Es impresionante cómo te ayuda a autorregularte también. Ojo, y esto para los vanidosos también sirve para todo lo que es longevidad. Yo que he estado estudiando todo esto, así que unos plus de ayuda al físico y a lo interno. Y bueno, y ya en el momento que te encuentras ya en un tema bastante más complejo, que sientes que te está saliendo de las manos y necesitas ayuda, saber que siempre está disponible algún tipo de terapia y lugares en donde si vas a buscar y pides ayuda, siempre vas a encontrar a alguien que te escuche y un profesional que te pueda ayudar.
a salir adelante con el tema que tengo. Yo quiero dejarle a la audiencia esta vez un ejercicio para poder reconocer sus emociones y es simplemente cerrar sus ojos, conectarse con esa respiración que dice Victoria y empezar a identificar cómo se está sintiendo su cuerpo frente a una situación, un recuerdo, una conversación. Abrir sus ojos y escribirlo, sin cuestionar, sin juzgar lo que sale, porque es ahí donde van a empezar a identificar realmente qué les está trayendo. Y cada vez conocerse más, que al fin y al cabo es lo que nos mueve, es lo que somos. Lo que somos, el crecimiento personal es tan clave. Y yo, la verdad, ya para cerrar esto, quiero de verdad agradecerles a estas dos maravillosas personas que todos los días me hacen aprender algo y creo que es un espacio súper generoso de ellos compartir todos sus conocimientos a todos ustedes, así que les recomiendo seguir escuchando esto porque yo personalmente que no soy, digamos, experta en la materia, solo de hoy me debo tantas cosas y estoy mucho más consciente para el día de mañana poder, como les dije, que es algo que yo siempre estoy buscando, y es estar en paz. A mí me encanta estar en paz, me encanta estar, porque cuando yo puedo estar en paz con el mundo y solo me fluye y solo soy feliz, así que eso es mi estado, el que me gusta. Así que aprovechemos esta hermosa oportunidad que nos están compartiendo estas dos expertas para seguir explorando y síganos preguntando y síganos escribiendo. Ya saben que somos súper abiertos y estamos, digamos, abiertas para poder escuchar todas sus necesidades y poder ayudar, porque esto es, como saben, algo en la que las tres nos hemos propuesto querer ayudar a la comunidad y hacer un mundo mejor. Sí, qué lindo, ese es nuestro objetivo. Así que bueno, creo que ya con este tema de las emociones, comprendiéndoles un poquito mejor, vamos a ir pasando a temas muchísimo más profundos cada vez y más interesantes, donde vamos a poder enganchar ya con conceptos muchísimo más claros que esperamos que sean para todos ustedes y que nos sigan en Instagram, en lo que somos, porque vamos a empezar a entregar esas herramientas que ustedes necesitan en su día a día y que son herramientas muy prácticas, importantísimas, que les van a ir ayudando en su crecimiento personal. Por ejemplo, yo, o sea, I can't wait para el de autoestima. Uy, estoy así, que ya llegue ese día, o la autenticidad también, las limitaciones, las creencias limitantes que Sole y Vika ya nos van a explicar más adelante lo que se trata, que es un tema muy interesante. Así que nada, stay tuned y aprovechen de estas, de las que de verdad saben.